101 días faltan para que comience la Copa del Mundo. 101. Estamos a nada de 2 dígitos. Y hoy vamos a hablar de Colombia y sus mundiales. 6 Copas del Mundo. 62 Chile, 90 Italia, 94 Estados Unidos, 98 Francia, 2014 Brasil, 2018 en Rusia. 22 partidos, 9 ganados, 3 empatados, 10 perdidos. Marcamos 32 goles y nos marcaron 30. Bueno, la diferencia es un +2. Poco, pero es saldo positivo. Las mejores campañas: cuartos de final Brasil 2014, los octavos de final en Italia y en Rusia en el 2018. Y ha quedado eliminado en 3 ocasiones: en Chile en el 62, en Estados Unidos en el 94 y en el 98 en Francia. En Chile, en el año 1962, nuestra primera participación en un mundial, un empate 4-4 con Rusia, 2 derrotas, 5 goles a favor y 11 en contra, eliminado en la fase de grupos, advirtiendo que uno de esos goles, el único olímpico hasta ahora. En Italia 90, se regresó después de 28 años, una victoria, un empate, 2 derrotas, clasificamos a octavos y nos eliminó Camerún en tiempo extra, que fue la gran actuación contra los alemanes que terminaron siendo campeones del mundo. En Estados Unidos 94, una victoria, 2 derrotas, eliminado en fase de grupos con el infortunado autogol de Andrés Escobar en Estados Unidos. Vale la pena recordar que en aquella ocasión mucho humo previo, que íbamos a ser campeones del mundo, y miren. En Francia 98, una victoria, 2 derrotas y fue eliminado en fase de grupos por diferencia de goles. En Brasil 2014, la mejor campaña, 5 triunfos, 1 derrota, 12 goles a favor, 4 goles en contra, líder del grupo, victorias en octavos contra Uruguay y eliminación en cuartos frente a la selección de Brasil. Y en Rusia 2018, 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, fuimos primeros del grupo, eliminado por Inglaterra en octavos por penales tras empatar 1-1. Los goleadores históricos en los mundiales: James Rodríguez, 6 goles, todos en Brasil 2014. El segundo, Yerry Mina, ¿cómo le parece? 3 goles, todos en Rusia 2018 y todos logrados de cabeza aprovechando su estatura. Y con 2 goles, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero, uno de ellos se lo hizo a Japón de tiro libre, Bernardo Redín y Adolfo El Tren Valencia. Con un gol, entre otros, Marcos Coll, el famoso gol olímpico, Germán Cucaseros, Marino Klinger, Toño Rada, muchos de ellos ustedes no los conocen, hacen parte de la historia. Cobo Zuluaga, todos en el año 1962. Freddy y Carlos Valderrama en el 90, ¿no? El de Freddy, histórico, frente a los alemanes. Carepa Gaviria y John Jairo Treyes en el 94. Leider Preciado, que lo hizo en el 98 en Francia. Pablo Armero, Teo Gutiérrez, Mario Yepes en el 2014 y Radamel Falcao García, que marcó allá en Rusia. En los 22 partidos mundialistas, Colombia suma 10 juegos de fase de grupos, 3 de octavos de final, 1 de cuartos de final y el resto son encuentros de primera fase en los antiguos formatos, ¿no? Que eran grupos únicos o liguillas. La mayor goleada a favor fue el 4-1 frente a Japón en fase de grupos del Mundial de Brasil, mientras que la derrota más abultada fue el 5-0 contra Yugoslavia en Chile 1962. A grandes rasgos, y haciendo un resumen, Colombia ha sido una selección más fuerte desde los años 90. De ahí en adelante, el equipo ha sido más competitivo. Antes de los 90, solo tenía 1 punto en mundiales y a partir de Italia 90, sumó el resto, ¿no? Sumó clasificación a octavos y más tarde su histórica presencia en cuartos de final en el año 2014. Vale la pena recordar en la historia de Colombia en los mundiales el gol olímpico de Marcos Coll a la araña negra, Lev Yashin, en el año 1962, el único gol olímpico marcado en la historia de los mundiales. El de Freddy, que les hice referencia hace un momento, contra Alemania, que terminó siendo campeona del mundo
en el año 90 y que le dio el empate 1-1 y la clasificación a octavos. Fue el grupo más difícil que enfrentó Colombia en un mundial, porque Brasil llegamos lejos, pero frente a rivales de poca monta. La campaña de Brasil, justamente esa, 3 victorias, Grecia, Costa de Marfil y Japón, mucho menos que lo que nos tocó en Italia 90. El 2-0 sobre Uruguay en octavos, que venía de perder a Suárez, y la volea de James Rodríguez, que fue elegida como el mejor gol del torneo, advirtiendo que ese día llegó debilitado el equipo uruguayo. En Rusia, los 3 goles de Yerry Mina, todos decisivos, y tal vez por eso es que ahora lo llevan como amuleto, y particularmente ese 1-1 agónico frente a la selección de Inglaterra en octavos. Pero sí hay que remarcar que la selección de Francia hizo la mejor eliminatoria de todas. En la primera vuelta le ganó a todo el mundo, se cayó en la segunda vuelta. ¿De acuerdo? Y el tema de los grupos. Definitivamente el más sencillo fue el que vivimos en Brasil y lo aprovechamos. Mañana será otra historia. El analista número 1, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. DB12, la radio digital 100% independiente.